Bueno, como os he dicho, Luis Fereijo, investigador en epidemiología en el ejercicio físico en Alcalá y en el Remedio University de Melbourne, y también miembro de honor de ANECAFIDE, os va a hablar de epidemiología del ejercicio físico y cómo aplanar la curva de la pandemia de la inactividad física, que como sabéis es un gran tema importante que en casi todas las asignaturas nos lo mencionan, ¿vale? Así que, adelante. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Lo primero de todo, agradecer a la Facultad de Ciencias de la Educación y a la Delegación de Estudiantes, a la Universidad de la ANECAFIDE por haberme invitado a participar de esta jornada. Como ha dicho Ana Isabel, yo investigo en epidemiología y salud pública vinculada al ejercicio físico, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, y a intentar abordar desde la epidemiología la situación pandémica que tenemos en cuanto a la inactividad física, tanto en nuestra población, como sabéis que es algo declarado por la Organización Mundial de la Salud, pandemia mundial, que afecta especialmente a los países desarrollados, todos los países europeos, muchos países latinoamericanos, Norte de América, países asiáticos, etcétera, etcétera. Es la primera vez que hablo de epidemiología del deporte desde la pandemia del virus que no debe ser nombrado. Entonces, una cosa muy importante cuando empezamos a hablar de esto es reflexionar o pensar sobre qué es la epidemiología. Y me genera mucha curiosidad saber cuáles pueden ser las opiniones o visiones después de lo que hemos vivido. O sea, ¿qué creéis que es la epidemiología? ¿Qué es lo que os viene a la mente que puede ser la epidemiología? O sea, la epidemiología no es una enfermedad. ¿Qué creéis que es la epidemiología? Con vuestras palabras, no hay respuestas incorrectas. Algo con una alta tasa de contagio. Algo que estudia cosas con una alta tasa de contagio. Más. Esa es muy buena. La ciencia que estudia las enfermedades. Más. El estudio de la manera de gestionar una epidemia. Vale, muy bien. Como tenemos, la formación que recibimos en nuestro país desde chiquititos es a buscar las relaciones con términos latinos de las palabras como esta, suele salir muy rápido eso, la palabra pandemia, la palabra epidemia, logía, mucho como ciencia. Esta palabra tiene tres partes, ¿vale? Epi, que significa encima, demio, que viene de demos, que significa pueblo, y logía, que significa tratado. Entonces, la definición tácita sería algo así como la ciencia que estudia desde arriba las poblaciones. Pero claro, esta definición es un poco lejana a lo que nos viene a la mente. Una definición que se acerca más. La epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de los cambios en estado de salud o eventos de salud, que podrían ser enfermedades, en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio a la prevención y control de problemas de salud. Ten en cuenta que enfermedades está entre paréntesis, que siempre hablamos de estados de salud, porque no solo las enfermedades afectan a la salud. Hay muchos estados de salud que no son propiamente, en su definición pura, patologías o enfermedades, pero que afectan. Tres palabras clave para entender la epidemiología: distribución, determinantes y poblaciones. Lo que nosotros estudiamos en la ciencia epidemiológica es cuáles son los factores que hacen que cambie la salud de las poblaciones, no de personas individuales, de las poblaciones, y cómo se distribuyen esos determinantes. Al fin y al cabo, lo que estudiamos, y no me acuerdo quién de ustedes lo decía, es cómo se comportan las enfermedades. Lo que estudia la epidemiología es por qué la gente enferma. ¿Cuáles son los factores que hacen que la gente enferme y qué podemos hacer para prevenir? La principal función que tenemos desde las ciencias sanitarias es prevenir la enfermedad, no es tratarla. El tratamiento de la enfermedad es una actuación secundaria. La primera opción que tenemos es prevenir que la gente enferme. Vamos a la práctica. Obesidad. ¿Cuáles son los factores, los determinantes de la obesidad?
Mala alimentación. Más. Sedentarismo. Más. Factores genéticos. Más. Mala educación. Contaminación. Falta de información. Bajos recursos. Enfermedades. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa me ha roto, ¿eh? Esa no la he escuchado. Cuando en nuestras facultades hablamos de esto, y esto no es aquí, en cualquier facultad de ciencias del deporte de nuestro país, hablamos de cuáles son los factores que afectan a la obesidad, que provocan que una población pueda o no tener obesidad, siempre salen lo que en epidemiología llamamos factores individuales, que son factores que hablan de una persona. Práctica de ejercicio físico, paseos, running, todo lo que viene siendo cualquier tipo de actividad física más allá del ejercicio, estrés y factores psicosociales, dieta, tabaquismo como elemento asociado a otros comportamientos vinculados a la obesidad, trastornos del sueño, conductas, hábitos educativos. Siempre salen estos factores y no son incorrectos. Son factores asociados a la obesidad. ¿Cuál es el problema? Que son factores individuales. Y nuestro problema no es un problema individual, es un problema poblacional. Es un problema que afecta a un gran número de personas. Por lo tanto, y esto ya que estamos haciendo ahora mismo ya es epidemiología, es desarrollar itinerarios causales, es intentar identificar qué cosas hacen que las poblaciones enfermen, ¿vale? ¿Qué hacemos la rama en la que yo participo de la epidemiología? Que es la epidemiología social, la epidemiología cardiovascular. Hay un término en inglés que se llama upstream, que significa, bueno, no significa eso, pero al castellano lo traducimos como ir río arriba, que es ir más allá en la búsqueda de factores. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar detectar cuáles son los factores que causan la obesidad. Nosotros nos quedamos aquí. Generalmente en ciencia del ejercicio nos quedamos aquí. Cuando hay una barbaridad de determinantes más que provocan los determinantes de la obesidad. El ejercicio físico, niveles de práctica de ejercicio físico. La persona en concreto, las poblaciones que estamos estudiando, ¿tienen recursos deportivos donde viven? ¿Cuál es la calidad de esos recursos deportivos? ¿Cómo son las calles de su ciudad? ¿Cómo es el diseño de sus barrios? ¿Cuál es el tamaño de las aceras? ¿Cómo es el estado de las aceras? No he dicho al principio, no me pasa nada en la boca, de hecho no tengo mascarilla, simplemente soy canario, hablamos diferente. El parque que tenemos delante, bueno, ¿tenemos parque o no tenemos parque cerca de casa? ¿Cómo están de cuidadas las calles de mi ciudad o de mi barrio? ¿La instalación deportiva que tengo cerca está bien? ¿Se puede usar? Si nos metemos en otras variables como la alimentación, ¿cuál es la disponibilidad de alimentación saludable que tengo al lado de casa? ¿Cuántas ventas de comida saludable tengo por cada restaurante de comida rápida que tengo? El ruido que influye en los factores emocionales y psicológicos que hacen que una persona pueda tener una estabilidad necesaria para poder tener una calidad de vida óptima. ¿Cuál es el tejido social de mi barrio? Cuando hablamos de educación y de conducta, es lo mismo un barrio donde hay una asociación de vecinos activa que hace programas de ejercicio y de deporte y hay clubes deportivos en mi barrio o un barrio sin nada. ¿Cómo es mi entorno social? ¿Mi familia hace actividad física? ¿Mis amigos o amigas hacen actividad física? ¿Tengo gente con la que ir? Esto es entorno social, entorno construido y entorno social. Y tenemos más variantes que condicionan todo esto. ¿Percibimos el entorno igual todas las personas? Un parque a las 7 de la tarde es igual de accesible para mí, tío, blanco, que para una tía. Una calle con una iluminación determinada, con fallos de farolas, es igual de accesible para mí que para otra persona. Un barrio con un porcentaje determinado de migración y de personas nacionales
es igual en función de quién es la persona que vaya a ese barrio. Y el combo, el nivel socioeconómico individual. Yo puedo tener unas instalaciones deportivas de narices en mi barrio. ¿Puedo pagarlas? ¿Cuál es mi puesto de trabajo? ¿Dónde trabajo yo? ¿Trabajo andando desde mi casa o hago 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde-noche para llegar a casa? ¿Qué tiempo tengo para poder hacer todo esto? Cuando de verdad nos tomamos en serio el análisis de enfermedades que perjudican a altos números de población, nos damos cuenta que yendo hacia atrás nos encontramos muchísimos determinantes sobre los que no hemos pensado nunca. ¿Qué ocurre? Que si nosotros actuamos sobre esto, es más, la inmensa mayoría de personas que se dedican a la actividad física y deportiva, y esto es culpa nuestra de las facultades, a esto, y no tenemos en cuenta nada de esto, ¿hasta qué punto podemos conseguir éxito? Yo personalmente estudio esta parte de la cadena causal. Yo me centro en el estudio del acceso a recursos que provean ejercicio físico que no actividad física. ¿Saben la diferencia? El ejercicio físico produce unos beneficios en salud mucho mayores que los que produce la actividad física genérica y además muchos beneficios no solo en salud física, sino en salud emocional. Y cómo la percepción del entorno y el nivel socioeconómico individual de las personas puede afectar a ese acceso. Y esto es un pequeñito ejemplo. El mapa más actualizado que existe sobre los determinantes de la obesidad es este. Del que hablamos en la facultad es este. Miren, bueno, les he puesto las referencias de todo. Lo pueden sacar. Es todo, si no me equivoco yo, todo está abierto, todo es público y abierto en Internet. Si no, sabéis que existe la maravillosa website Hub de la persona más importante en el mundo de la ciencia y la historia, que es una chica rusa que gracias a ella podemos los investigadores acceder al conocimiento de forma gratuita. Metéis en Sci-Hub el cuervo, metéis el DOI y os lo saca, ¿vale? Pero este es público. Esto sale en un informe del Departamento de Salud del gobierno británico, ¿vale? Pero es que si cogemos y vamos un poquito más allá de nuestro ámbito e intentamos agrupar todo lo que más o menos se parece a la actividad física individual, es solo esto. Es muy difícil abordar una pandemia mundial, en nuestro caso, por supuesto, una pandemia nacional, cuando solo estamos incidiendo, todas las estrategias inciden en un solo elemento de todos los que abordan la enfermedad. ¿De acuerdo? Vamos a tocar, bueno, os voy a presentar simplemente para que veáis cómo se asocia. Hemos dicho, vale, recursos deportivos, práctica de ejercicio físico, obesidad, ¿vale? Parece muy alejado en la cadena causal. Acabamos de publicar un estudio que asocia la disponibilidad de instalaciones deportivas con la prevalencia de obesidad y diabetes. Está publicado en Diabetología, a quienes les guste el ámbito de la diabetes y demás, conocen la revista, es la segunda revista más importante del mundo de diabetes. Es muy raro que se publiquen en revistas de este tipo artículos de este tipo. Estas revistas sobre todo se centran en artículos muy fisiológicos, estudios muy fisiológicos, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue coger la ciudad de Madrid, teníamos los historiales clínicos del 90% de la población mayor de 45 años, de entre 45 y 70 años de la ciudad de Madrid, y estudiar y decir cuántas instalaciones deportivas tienen a 1000 metros, que es el radio de acción de las instalaciones deportivas, cuántas instalaciones deportivas que tiene cada persona, y evaluar cómo cambia la prevalencia de obesidad y diabetes en esos barrios. Es brutal. Los barrios con la disponibilidad de instalaciones deportivas más baja tienen un 22% más de prevalencia de obesidad y un 38% más de diabetes. O sea, de cada 100 personas que vivían en un barrio con muchas instalaciones deportivas, en un barrio con menos, había 38 más con diabetes que en el barrio que tenía pocas instalaciones. Es evidente que hay una relación. Es evidente que los recursos deportivos influyen en los niveles de actividad física de la población, porque es el paso intermedio en esta cadena causal.
¿Saben qué? La actividad física, la obesidad, afectan trastornos de la insulina por agotamiento del páncreas o por simplemente inhibición de la insulina y hace que las personas desarrollen obesidad. Perdón, desarrollen diabetes insulinodependiente, que es lo que llamamos diabetes tipo 2. La forma de evitar la obesidad entre obesidad e instalaciones deportivas es actividad física. Y vimos más. Vimos que además ese aumento de prevalencia, estoy diciendo prevalencia mucho porque doy por hecho que a lo mejor cuando estemos en la pandemia saben ya lo que es prevalencia. ¿Prevalencia? Prevalencia es simplemente número de personas que tienen una enfermedad partido por el número de personas. ¿Vale? Si en un barrio tenemos 10.000 personas, pues número de personas de esas 10.000 que tienen la enfermedad que estamos estudiando, partido por las 10.000 personas. ¿Vale? Incidencia es diferente. Incidencia es nuevos casos. ¿Vale? Prevalencia simplemente, ahora hacemos una foto. ¿Vale? Esto es prevalencia. ¿Qué significa esto? Aquí ya dividimos entre barrios pobres, barrios intermedios y barrios ricos. ¿Vale? El rojo es pobre, azul intermedio, verde rico. La mayor subida de datos de obesidad y diabetes en barrios con pocas instalaciones deportivas se produce en los barrios pobres. ¿Me explico? Esto es pocas instalaciones deportivas en barrio rico. No hay nada. Esto es en barrio intermedio y esto en barrio pobre. Obesidad, diabetes, un 17%. Es decir, que ya de por sí las personas con bajo nivel socioeconómico tienen una mayor prevalencia de obesidad y diabetes, pero es que si tienen pocas instalaciones deportivas, a ellos les afecta más. Y a las mujeres, mucho más. Hombres de barrio con bajo nivel socioeconómico y baja disponibilidad de instalaciones deportivas tenían un 10% más de prevalencia de diabetes. ¿Vale? Las mujeres más del doble, 24% más. Son dos, es lo que llamamos en ciencia la intersección de dos variables de desigualdad. En este caso, tres. Instalaciones deportivas, nivel socioeconómico y género. Tres variables directamente asociadas con una grandísima cantidad de patologías. Sobre todo todas aquellas relacionadas con los hábitos. Entorno de los barrios, nivel socioeconómico y género. Cuando hablamos de enfermedades relacionadas con hábitos, principalmente hablamos de enfermedad cardiovascular, que agrupa un gran abanico de enfermedades. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad del mundo. Es decir, la principal causa por la que se muere la gente antes de tiempo es por una patología que está asociada con variables controlables. Esto es, la habéis dado también, me imagino, la pirámide de evidencia. Saben que el metaanálisis, revisión sistemática con metaanálisis, es el máximo grado de evidencia científica que existe. Los estudios que son metaanálisis es la mayor evidencia que existe. Esto es un metaanálisis muy, muy bueno sobre todos los estudios que se han hecho en el mundo que relacionen nivel socioeconómico y práctica de actividad física. ¿Vale? Positivo, una asociación positiva quiere decir que cuando la variable X crece, la Y crece. En este caso, variable X, nivel socioeconómico. Variable Y, práctica de actividad física. A más nivel socioeconómico, más actividad física. A menos nivel socioeconómico, menos actividad física. ¿Vale? Y negativas al revés, que a más menos y a menos más. ¿Vale? Cuando miramos en la revisión los resultados sobre el total de práctica de actividad física, apenas hay diferencia. No hay gran diferencia. Un 40% de los estudios presentan una asociación positiva y un 33% de los estudios presentan una asociación negativa. No es algo significativo. Por lo tanto, no podríamos concluir que el nivel socioeconómico condicione los niveles de práctica de actividad física. Entonces vamos a ir a las dimensiones de la actividad física. Son tres. Yo meto 4 porque somos de deporte, pero las principales dimensiones de la actividad física es, ¿saben que la actividad física es cualquier tipo de movimiento humano que utilizando el sistema musculoesquelético genere una demanda de energía? ¿Vale? Eso es actividad física. Tenemos la actividad física ocupacional, que es la que haces trabajando, la que haces limpiando tu casa, la que haces arreglando el jardín, etcétera, etcétera.
Transporte activo, que es cuando tú te mueves desplazándote, ya sea andando, en bicicleta o cualquier forma que utilice el sistema musculoesquelético, a cualquier destino. No es que salgas a caminar o a hacer running, es que vas al supermercado a comprar andando. Y después la que más nos interesa a nosotros, que es la actividad física en el tiempo libre, que es la que haces porque quieres hacerla, que es en la que nosotros participamos, que puede ser actividad física moderada o actividad física vigorosa. Bien, esa es la que nos interesa. Aquí no vemos diferencia. Bien, vamos a la que nos interesa. Y miren lo que pasa. Ahí está. Actividad física generada en el tiempo libre, el 68% presenta asociación positiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas con mayor nivel socioeconómico hacían más actividad física y las personas con menos nivel socioeconómico hacían menos actividad física. Pero es que si te vas a vigorosa, el 76% de los estudios presentaban esa asociación y ninguno la inversa. Estamos hablando de estudios científicos de primera línea en diferentes países del mundo, en diferentes entornos del mundo. Que se repita siempre la misma situación y evidencia que es real. Que cuanto mayor es el nivel socioeconómico de la población, más actividad física hacen. Cuanto menos es el nivel socioeconómico de la población, menos actividad física hacen. Pero claro, si veíamos que en el total está equilibrado y aquí hay un desequilibrio en el análisis, ¿qué lo compensa? Pues la actividad física de los pobres. La ocupación. Ahí sí hay una asociación negativa. A menor nivel socioeconómico, más actividad física ocupacional. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un alto nivel socioeconómico pueden tener puestos de trabajo que no requieran trabajo físico. Porque las personas que tienen alto nivel socioeconómico tienen personas que les limpien la casa. ¿Para qué sirve todo esto? Si nosotros queremos reducir la curva de la pandemia de sedentarismo que está ahogando, necesitamos saber por qué la gente hace o no hace actividad física. Necesitamos entender por qué ocurre esto. Y esto pasa en más situaciones. Miren, España, estos datos de España. Clase social. Izquierda, clase social más baja. Derecha, clase social más alta. Prevalencia de alto colesterol, de diabetes, de hipertensión y de obesidad. En todas en España, todas relacionadas con la actividad física, sube a medida que baja el nivel, la clase social. ¿Vale? Cuanta menor es la clase social, lo he dicho mal creo, 1 es clase social alta, vale. A medida que baja la clase social, aumenta la prevalencia de esas enfermedades. Entonces, algo nos está diciendo la ciencia. Después de haber pasado la pandemia del virus que no debe ser nombrado, podemos pensar en de qué nos sirve haber vivido esta pandemia para abordar la otra. Este es el gráfico que teníamos al inicio de la pandemia. ¿De acuerdo? Cuando se detecta una pandemia contagiosa, en los centros de control de enfermedades tenemos dos estrategias de actuación. Estrategia de alto riesgo o estrategia poblacional. La estrategia de alto riesgo consiste en detectar todos los casos y dedicar muchísimos recursos a detectar todos los casos que aparezcan de esa enfermedad, aislarlos, aislar sus contactos y controlar el brote. ¿Vale? Esa es la estrategia que hicimos en España y que hicimos en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque es la que se hace. ¿Qué ocurre? Que era un virus que no conocíamos. De nada. ¿Qué variable hace que todo se vaya al carajo? Porque hasta esa fecha, todos los brotes de España estaban controlados. ¿Qué no sabíamos? Porque no nos habían dicho desde los países que ya habían sufrido la pandemia, no habían compartido esa información y nosotros teníamos recursos para poder saberlo. Que el virus se podía transmitir, alojar y volver a transmitir de forma asintomática. Si es asintomática y no tienes test, no tienes forma de detectar el virus. Y de repente vemos que hay muchos más casos de los que teníamos controlados. Y no sabíamos de dónde venía. Sube la curva. Se dispara la curva. ¿Qué hace que la curva baje de forma tan precipitada? El confinamiento. Eso es una medida poblacional. Recuerden el gráfico de antes, ¿vale? El gráfico de la cadena causal. El factor individual de adoptar el SARS-CoV-2 que desarrolla tu enfermedad llamada COVID-19 es el contacto con personas.
el contactar con una persona que lo tenga. Esta medida no va a la factor individual, va al factor del factor. ¿Qué es lo que hace que tú contactes con gente? Que vayas a trabajar, que estés en bares, que estés en la calle, etcétera, etcétera. Bien, medida poblacional. Cortar, ir a la raíz del problema. Ahora hagan el siguiente ejercicio, ¿vale? Piensen qué habría pasado si como país, en este momento, abordamos esta pandemia igual que abordamos la pandemia de la inactividad física. ¿Qué estrategias tenemos para abordar la pandemia de la actividad física? De decirle a la gente que es muy buena hacer actividad física, ¿no? Decirle que es muy importante hacerla. Decirle que es que si eres obeso es porque quieres, porque realmente puedes hacer actividad física. Pues imagínense el día 12-13 de marzo que sale el presidente del gobierno y dice, gente, hay un virus muy malo en la calle, no salgáis. Gente, es muy peligroso ir a trabajar porque te puedes contagiar. Gente. El discurso que tenemos para frenar la pandemia de actividad física. El mismo. ¿Habría funcionado? Porque muchas veces este tipo de cosas, los hábitos, no dependen solo de querer, sino también de poder. Imagínense que se hacen esas medidas. Pero la universidad les dice a ustedes que hay que ir a clase porque si no suspenden. ¿Irían a clase? Lo mismo que le pasa a un trabajador. Que le dicen que sí, que es muy peligroso ir al bar. Pero si no vienes mañana, te echo a la calle. Las medidas individuales dependen de otras muchas medidas y otras muchas situaciones que hagan que funcionen. Por eso realmente la medida del confinamiento era una medida de protección de la gente más vulnerable, la que no puede decidir. Yo soy investigador. Obviamente a mí la universidad nunca me exigió ir a la facultad, ni siquiera cuando acabó. Yo no tuve que ir a trabajar a la universidad, si iba era porque quería. Yo podía teletrabajar. Ustedes tuvieron la docencia virtual todo el curso. Claro, yo soy titular universitario y yo no soy clase social de personas sin estudio. Pero los bares estaban abiertos, ¿verdad? En cuanto se terminó la desescalada. Poco después abrieron. ¿Y qué pasa cuando se terminan las medidas poblacionales y empiezan las medidas individuales? Esto. Lo bueno de la ciencia es que no es discutible. Que los datos son los que son. Cierto es que esta primera curva no es real, por supuesto es mucho más alta. Ahí no teníamos tanta capacidad de detectar casos. Pero ¿qué ocurre cuando tú eliminas las medidas poblacionales y tomas medidas individuales? Que las pandemias no se controlan igual. Porque no puedes depender de los factores individuales de cada uno. Bien, ¿qué va a pasar en nuestra curva sobre la obesidad si no abordamos medidas poblacionales? Esto. Esta es la última prospectiva que se ha hecho de tendencia de obesidad a 2030. La mayoría de las personas que investigamos en obesidad, iba a decir investigan porque son personas inmensamente más prestigiosas, obviamente, de lo que seré yo nunca, afirman que esta curva es muy prudente. Se está hablando, hay investigaciones que hablan de, en España, modelos que han dado que en España la prevalencia de obesidad 2030 llegará muy cerca del 30%. Lo que ocurre es que tenemos una pandemia, la de la inactividad física, que no afecta a la decisión, que no funciona en base a la decisión individual de las personas. ¿Por qué? Porque no hay ni una sola pandemia en el mundo que funcione por decisiones individuales. Ninguna. Ninguna. Todas tienen otros factores. Sí es verdad que la inmensa mayoría de las soluciones que se pueden abordar para reducir la prevalencia e incidencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades consecuencias de la sobrepeso y la obesidad no están del todo en nuestras manos, porque son decisiones de administración pública, de abordar decisiones mucho más drásticas desde el Estado. Pero nosotras sí tenemos la responsabilidad de que nuestro ejercicio profesional sea útil y funcione. ¿De qué nos sirve toda esta información?
Nos sirve para, si nos dedicamos a la gestión deportiva y tenemos la suerte algún día de ser técnicos, técnicas, directores o directoras de instalaciones o departamentos deportivos públicos de un ayuntamiento, pensar en esto. Tomar decisiones sobre los planes de actividad física municipales en base a la razón por la que existe un deporte municipal público, la salud de las personas. No podemos constantemente hablar de que la ciencia del deporte son la rehostia en verso, porque afectamos a la salud de la gente cuando no es cierto. Si yo tengo la responsabilidad como gestor público de construir un plan de infraestructuras deportivas en mi municipio, tengo la obligación de saber dónde es más necesario y dónde hace falta. Y pensar en cuáles son los barrios donde es más necesaria una instalación deportiva o salir de la caja de una vez y empezar a pensar, en vez de en edificios, en programas de ejercicio. Lo bueno de los programas de ejercicio es que no necesitan ningún edificio. En vez de construir una instalación de 1000 pares de narices, a lo mejor con ese dinero eres capaz de desarrollar un plan a 15 años contratando de forma digna, con salarios dignos, a profesionales de la educación física y del deporte para hacer programas de ejercicio físico en, sorpresa, parques. No es normal que España tenga las ratios de instalaciones deportivas cubiertas muy similares a Europa cuando nuestro clima es sensiblemente diferente. Es muy importante tener en cuenta para qué estamos. Si yo me dedico al entrenamiento deportivo, primero tengo que saber que si la persona tiene unos problemas socioeconómicos determinados, mi servicio le está costando la vida. Y eso requiere tratar de forma diferente a las personas porque son diferentes. A la hora de hablar con clientes usuarios que me lleguen a mi servicio, ya sea una instalación o ya que sea porque trabaje por mi cuenta, en vez de hacer las preguntas típicas, preguntar también por los factores sociales. Preguntarle cuál es el tiempo, cuál es su día. ¿Cuándo llegas a casa? ¿A qué hora te vas a trabajar? ¿Qué responsabilidades tienes? ¿Tienes hijos, hijas? ¿Tienes alguien que los cuide? ¿Qué tienes que hacer? Porque es la única forma de desarrollar un programa de ejercicio que esa persona pueda cumplir. Uno de los grandes problemas que tenemos en los programas de actividad física con poblaciones es la adherencia al ejercicio, que es la cantidad de personas que empiezan y lo dejan. ¿Por qué? Porque no se atiende a las realidades individuales de las personas. Y no todas somos iguales. Si yo tengo la suerte de ser entrenador deportivo y tener un sueldo digno de alrededor de 2.000 pocos euros, y a la hora de venir un cliente, no sé ni cuánto cobra, a lo mejor esa persona está cobrando 1.000 euros, tiene 2 hijos y no tiene dónde dejarlos, si no le pregunto sobre esas cosas, voy a proyectar mi realidad. Y mi realidad no se parece en nada a la suya. Si soy profesora de educación, si alguno de ustedes va a dedicarse y tiene vocación por la educación física, en esa parte, gracias. Es imprescindible, quizás el sector más trascendental en el que podamos desarrollar esta función, la educación física. Si tú vas a ser docente de educación física en un instituto, una cosa que estaría bien hacer es, cuando llegas a ese destino, pasearte por el barrio, conocer sus instalaciones deportivas, ver cuántos clubes deportivos hay ahí, conocer la realidad de los chavales y las chavalas a las que vas a enseñar. Porque uno de los objetivos que establece la ley de educación es que nosotros tenemos que darle los conocimientos a los estudiantes para poder autogestionar su vida física. Está tal cual en el currículo educativo. Tendremos que tener en cuenta cuál es su entorno para poder adaptarnos a él. Y así con todo nuestro ejercicio profesional. Si hay algo con lo que me gustaría que os quedarais de hoy, es que la pandemia del sedentarismo no se debe a decisiones individuales, sino a determinantes poblacionales, que son los que condicionan los determinantes individuales. Que ser una persona activa no solo basta con querer, sino que también hay que poder. Y por encima de todo, que tenemos que dedicar nuestra vida a hacer que el deporte vuelva a ser de todas. Porque hubo un día en que el deporte le fue arrebatado a la gente y ya no es de ella, sino de quien puede pagarlo. Y es una realidad sobre la que tenemos que trabajar. Tenemos que intentar con nuestro discurso transformar cuál es la percepción de la obesidad y la inactividad física. Menos no pain, no gain, y más pensar en la gente. Y más intentar reflexionar sobre cómo hacer para que nuestro país
salga de este drama. Si es verdad, sinceramente, esto es una muy mala noticia. En esto estáis prácticamente solas. Todas las generaciones anteriores a ustedes, incluso las mías y anteriores a la mía, no van a entrar aquí ya. El futuro de este país, el futuro de la vida física de este país, depende de ustedes. Las generaciones que estáis formando desde hace unos pocos años, a los que quedan, sois la última oportunidad que tiene este país para salvarse. Si somos capaces de cambiar y dar una vuelta al discurso sobre la actividad física y empezar a tener un discurso más firme sobre que hay que crear un servicio público deportivo en España, donde la gente tenga derecho universal y gratuito a la actividad física y deportiva para poder acceder, podremos parar la curva. Sinceramente creo, y es a lo que voy a dedicar mi vida, que la única solución que tienen los países desarrollados para no quebrar es establecer un sistema público, universal y gratuito de actividad física. Porque la inmensa mayoría del gasto público, sanitario y social que se produce en los países viene derivado de consecuencias relacionadas con la inactividad física. Intenten, vengo de la EPI, mi departamento de cirugía, ciencias médicas y sociales. Mi sueldo lo paga el Ministerio de Sanidad. No medicalicemos la actividad física. La actividad física no es ni una píldora ni una polipíldora. Es muchísimo más que eso. La actividad física es inmensamente más beneficiosa y menos perjudicial que ningún tratamiento farmacológico creado jamás en la historia. No olvidemos nunca los beneficios de la actividad física en términos sociales. No los olvidemos. Reivindiquemos el deporte como algo más que un medicamento. El deporte es la clave en muchos casos para la diferencia de muchas poblaciones entre la infelicidad y la felicidad. Abordémoslo de esa manera. Cambiemos nuestra forma de verlo. Hagamos que la gente lo cambie. Seamos empáticos y empáticas con la población. Seamos personas al servicio de la población para mejorar sus niveles de actividad física. Hagamos que la gente haga deporte y por tanto descubra lo que un día nosotras tuvimos la suerte de descubrir, que es la mejor carrera jamás creada. Somos personas privilegiadas porque somos los únicos y las únicas estudiantes de la universidad que hacen de su carrera universitaria el sueño de su infancia. Traslademos eso a la sociedad. Seamos empáticos, sirvamos a la sociedad y mejoremos la salud de la gente. Con empatía, con responsabilidad, con rigor, pero con seriedad. La única que tenemos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Os ha dejado sin palabras, ¿no? Por lo que veo. Vale. Me lo Comentario esperaba. contrario. Venga, nuestro queridísimo. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a pagar todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo pagamos la educación esta? ¿Cómo pagamos los centros? ¿Cómo pagamos a la gente que va a desarrollar la educación esta? ¿Quién te va a ayudar? Tenemos que llegar, ¿no?, al gobierno, tenemos que estar dentro, porque tú puedes decir, sí, mira, yo te presento este proyecto y te van a decir, pues muy bien, tenemos que pagar sanidad, tenemos que pagar educación, tenemos que... Vale. Alguien deberá estar allí, ¿no? Si no hay nadie de poder que realmente le importe la educación física, no creo yo, ¿eh? Esa es muy buena, por dos lecturas que digo. Una, somos de los... Bueno, no. Pero quizás como sector deberíamos empezar a pensar en que haya gente que llegue a la Secretaría de Estado para el Deporte por nosotros y no por su partido. Que tengamos la capacidad de generar líderes que vengan de las ciencias del deporte y que le deban todo a las ciencias del deporte y que sean nombradas secretarias o secretarias de Estado para el deporte por nosotras y no por su carrera de partido. Eso por un lado. Por otro lado, hay una parte muy buena que es un desastre que tenemos en la gestión deportiva en España. Si lo habéis dado ya en clase, la gestión deportiva en España está súper, ultra desestructurada. No está muy claro cuáles son las competencias autonómicas, estatales y municipales, y si tuviéramos que describirlas, el Estado se encarga de selecciones y de competiciones, las comunidades autónomas de programas, deporte juvenil y todo esto, y son los ayuntamientos donde tienen la gran carga. Bien, lo bueno de eso es que nuestros ayuntamientos están muy cercanos a nosotras.
tenemos mucha capacidad de llegar a ellos y proponer programas y hacer cambios. La otra parte de esto es que todos los datos que salen de informes económicos sobre impacto de la carga de enfermedad relacionada con la inactividad física es bestial. Para mí el más importante, que me hace ilusionarme mucho más y creo que tiene mucho peso, es un estudio reciente que se ha hecho en la Universidad Pública de Navarra, que es entrenamiento de fuerza con personas mayores de 65 años. Viejete. El impacto en rejuvenecimiento muscular a partir de 18 meses de entrenamiento de fuerza ha hecho que personas que eran dependientes ya no lo sean. Y me cuesta mucho hablar en estos términos. Lo hablo porque sé que es la única forma de conseguirlo. Pero me da rabia tener que argumentar en base a, no digo por ti, lo digo por la sociedad, lo que nos toca, y los políticos, que es cuánto nos ahorramos en ley de dependencia. Me parece mucho más fundamental que las personas mayores de nuestro país empiecen a tener un poquito más de calidad de vida en los últimos años de vida. Somos uno de los países punteros a nivel mundial en esperanza de vida, pero somos un país del montón en calidad de los últimos años de vida. Mucha gente de nuestro país vive mucho, pero en los últimos años realmente se muere lento. Entonces, el impacto económico que tiene establecer un sistema público deportivo es hiper rentable. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Primero, que no es cortoplacista, va a requerir tiempo, a ver qué partido está dispuesto a hacer un gran sacrificio en un plan de este tipo, y dos, que no hay demanda social. Y eso es algo que sí podemos cambiar nosotras. No hay demanda social de actividad física gratuita. Y es importante que empecemos a hablar de esto. Y que por eso es muy importante abandonar el discurso del castigo individual. Si seguimos en la línea de la gente no hace actividad física porque no quiere, el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Si empezamos a decir la gente quiere, pero no puede, podemos decir Estado, hazlo. ¿Te he respondido? Sí. ¿Alguna más? Sería la primera vez en una facultad de ciencia del deporte que no hay nadie que me diga no es verdad. Quien quiere puede hacerlo. Nadie lo piensa, es normal pensarlo, ¿eh? Nadie piensa que en realidad todo esto son habladurías y que sí que pueden hacer actividad física quien quiera. Yo tengo una pregunta. Si el deporte está demostrado que es la mejor medicina, píldora contra el malo. De ninguna de las dos, pero sí, te entiendo. Más o menos. Te entiendo. ¿Por qué no hay una rama, digamos, de la profesión de la educación física o de la actividad física que se meta dentro de un hospital, digamos? Igual que hay médicos cardiovasculares, ¿por qué no hay, digamos, profesionales a los que deriven los médicos para que ellos pongan los tratamientos y ese tratamiento sea la actividad física? No sé si me... Sí. Yo en esto voy muy en contracorriente al discurso de la profesión. Ciencia del deporte en Alcalá está en la Facultad de Medicina, por eso investigo en medicina. Yo estoy en contra de eso. Estoy en contra de que los profesionales de educación física y el deporte estén en los hospitales. Y me explico. Porque no creo en la medicalización del deporte. Y lo que creo es que la actividad física y deportiva, el ejercicio físico, tiene que ser una prestación más de la cartera del Sistema Nacional de Salud. Pero para eso tenemos instalaciones deportivas públicas. No creo que debamos salir de ahí. Lo que sí creo es que tiene que instaurarse un protocolo sanitario basado en causalidad para que profesionales médicos estén formados y prescriban ejercicio físico a sus pacientes. Y que los pacientes vayan a la instalación deportiva de su barrio, no tengan que subir al hospital, sino en su propio barrio vayan a la instalación deportiva y tengan la prestación deportiva adecuada, relacionada con el tratamiento, con profesionales muy cualificados ahí dentro, pero que la hagan una instalación deportiva. Pero es que es lo mismo siempre. Lo que necesitamos es que exista un sistema deportivo. Ahora mismo en España no hay sistema deportivo. Cuando consigamos en España tener un sistema deportivo, podremos conseguir todas estas cosas. Porque si abordamos la idea de que los profesionales entren en la sanidad, vale, tendremos X personas del deporte curando enfermos. Pero, repito al inicio de la charla, lo primero es evitar que la gente enferme. Entonces, tener instalaciones deportivas fuertes tal y que tenga un programa vinculado con el área sanitaria de su centro. Muchas gracias. Gracias.